Si te interesan los recursos humanos, seguramente conoces que hay muchas carreras relacionadas a este tópico. Por ejemplo, relaciones del trabajo en la UBA o relaciones laborales que se pueden encontrar en otras universidades. Si querés saber cuáles son las principales diferencias entre la carrera de la UBA y el resto de las universidades o te interesa conocer más de esta carrera, el video de hoy es perfecto para vos. Porque hoy en Destino Profesional vamos a ver 10 cosas que deberías saber si querés estudiar relaciones del trabajo. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Estaba entre Derecho y Psicología, no me gustaba capaz la salida laboral de ninguna de las dos, no me hallaba en la salida laboral de ninguna de las dos y empecé a investigar, tenía una compañera que estaba estudiando esta carrera y dije, bueno, tiene un poco de cada cosa, puede servir, me gusta trabajar con gente, me gusta estar en contacto con gente todo el tiempo y dije, bueno, vamos a meternos en esta carrera y a ver qué pasa. ¿Cuánto dura la carrera y dónde puedo estudiarla? La carrera Relaciones del Trabajo así específica no está en todas las universidades, sino que va a depender obviamente si vos te querés enfocar más a lo empresarial o a lo social. En general en las universidades públicas se enfocan más en lo social y en las privadas se enfoca más en el ámbito empresarial. Y en UBA, que es donde yo estudié, dura 6 años con el CBC. ¿Cómo es la carrera a grandes rasgos? Lo principal de la carrera de UBA es que es muy social, como expliqué antes, y que te da como un panorama muy grande de todo lo que son los derechos de los trabajadores, de todo lo que fue la lucha de los trabajadores, de todo lo que es sociología. Está muy enfocado en eso. La idea es que vos no solamente salgas para trabajar de lo que es conocido como el área de recursos humanos, sino que también puedas hacer investigaciones en relación a lo que es las relaciones laborales. Dentro de la carrera, obviamente la materia que más me costó capaz a mí por mis intereses fue lo que es historia del movimiento obrero, que le dan muchísima importancia y hay profesores como muy exigentes, pero está bueno porque es conocer también un poco de la historia. ¿Cuáles son tus consejos para la cursada? Mi consejo capaz para la cursada es un poco disfrutar de lo que es la facultad en sí, ¿no? Ir y hay profesores muy capos que saben mucho y que tienen mucho para transmitir y al final de cada materia te das cuenta quiénes son esos profesores y decís, wow, hay gente, te vas relacionando con gente muy grosa y es eso, ¿no? Estar en las clases, disfrutarlas, prestar atención y si se puede estar al día con las cosas mejor, pero sé que a veces es un poco complicado también. ¿Qué es lo que más te llevas de la carrera? Bueno, lo que más me llevo especialmente de UBA es esto de la autogestión, ¿no? Que estás solo ahí en el mundo de la universidad y que te tenés que arreglar. Nadie te va a venir a resolver las cosas y eso está buenísimo porque te hace crecer un montón. Y de la carrera en sí, la verdad que pasé por muchas etapas dentro de la carrera, pero lo que más me llevo y lo que más me gustó fue lo que es capacitación y desarrollo, que es hoy en día lo que me dedico, no dentro del área empresarial, pero sí en una fundación. Y eso es lo que más me gustó, dije, es por ahí y me encanta eso. ¿Y qué crees que le faltó a la carrera? Creo que capaz lo que le falta, por lo menos a la carrera de UBA, es un poco más de lo que es todo la práctica, porque esto se enfoca mucho en lo social y poco en lo empresarial, que muchas veces es la salida laboral más rápida y más segura una vez que terminas la facultad. Me parece que estaría buenísimo que tengan muchas cosas más prácticas en relación a lo que se puede hacer dentro del área de recursos humanos de las distintas empresas. Bueno, y si hasta el momento te está gustando este video, te pido por favor que nos ayudes con el algoritmo de YouTube dejando un like o dejando en los comentarios qué otra carrera te gustaría que tratemos en el canal y obviamente que te suscribas porque vamos a estar subiendo nuevos videos todas las semanas. Después de recibirnos, ¿seguimos estudiando? Para mí capacitarse siempre es importante y más después de recibirse porque te puedes enfocar más en lo que más te gusta. Para conseguir un trabajo no es necesario seguir capacitándose, sino que suma y dentro de los trabajos también capacitan mucho. O sea, va a depender de lo que te quieras enfocar. Si es selección, puedes enfocarte en selección genérico, selección IT. Si es en liquidación de sueldo, está bueno hacer un curso. Tenés un montón de posibilidades y el mundo de relaciones del trabajo es enorme. ¿Te permite la carrera vivir en el exterior? Vivir en el exterior sí, o sea,
va a depender obviamente también si te querés dedicar a todo lo que es capaz derechos laborales, va a cambiar dependiendo cada país, pero por ejemplo lo que es redemandado afuera es lo que es selección IT, que acá también es furor, y ahí lo podés hacer en cualquier lugar. Entonces va a depender obviamente a qué te dediques, si más a lo hard, que vas a tener que conocer cómo es una liquidación de sueldos en otro país, o a lo soft, que capaz lo podés hacer en cualquier país. ¿Qué salidas laborales tiene la carrera? Bueno, va a depender de lo que se quiera elegir. La parte hard es mucho más administrativa, que tiene que ver con liquidación de sueldo, con darle de alta a la FIP y demás cosas. Y después está la parte soft, que tiene que ver más con lo blando de recursos humanos, capacitación y desarrollo, selección IT y demás. ¿Cuál es el sueldo promedio para un licenciado en Relaciones del Trabajo junior? Más o menos para lo que es un junior, podría decirse, está entre 60 y 90. Obviamente, seguramente en las empresas de tecnología pagan un poco más que en las otras, pero más o menos estamos entre eso. ¿Qué mitos de la carrera podemos desmitificar? Creo que cuando uno entra a esta carrera piensa, bueno, salgo y hago selección porque es como la salida fácil y la que todos conocemos. Y después dentro de la carrera te vas dando cuenta que hay un montón de salida laboral y vas conociendo un montón de cosas y personas que trabajan en distintas áreas y decís, wow, es enorme el mundo que hay afuera una vez que terminas la carrera.